profecías selladas del fin. Y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la Biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el Antiguo Testamento, son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de Israel. No confundamos a Israel con la iglesia. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos, como primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, Hechos capítulo 1, 2, cuando dice Pedro en Pentecostés, esto es lo dicho por el profeta Daniel, en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu. Ya los apóstoles consideraban que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia. En otras palabras, estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, los postreros días o los últimos tiempos de Dios para la iglesia. Porque Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. La iglesia es sacada en el rapto. Vienen 7 años de tribulación donde Dios regresa para que los 144,000 judíos terminen la evangelización que la iglesia no pudo lograr. Cuando dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo está predicando a Israel. Casi todo Mateo 24 se relaciona con la nación de Israel. Como lo sabemos porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora, escapen a los montes y se escondan. Les está hablando a los judíos, no a la iglesia. Entonces, esta profecía de Cristo en Mateo 24, versículo 14, se cumplirá al final de la tribulación, cuando los 144,000 al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación se van a convertir. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan llega al cielo y dice: vi una multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ya en el capítulo 14 Apocalipsis encontramos a los 144,000 en el monte Sión, en el cielo, con Jesucristo. Posiblemente estos 144,000 evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo y tal vez martirizados también por el anticristo. O puede, verdad, que también, porque no explica la Biblia cuándo mueren, puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo, su siniestro plan con el mundo. Vamos a comenzar en Mateo 24 para terminar esta serie, porque la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, teológicamente, repito, desde Pentecostés a nuestros días, estamos en los postreros tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos de Israel serán durante la tribulación. Siempre mantengan esto, ustedes que estudian la profecía, en sus mentes, para que no se confundan. En Mateo 24 los apóstoles tenían dudas, tenían curiosidad de saber. Como todos nosotros, siempre nos encanta el futuro. Por eso hay tantas personas que buscan la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura del café turco, la lectura de la mano, consultan brujos, consultan mediums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá, por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá. Sin embargo, todos estos terrenos están prohibidos por Dios.
Cualquier persona que trate de inmiscuirse, inquirir, buscar el futuro fuera de la Biblia, está pisando terrenos prohibidos, donde van a ser engañados. Entonces a Cristo le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí realmente hay 2 preguntas, porque la primera es: ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de Cristo, porque están hablando que cuando Cristo acababa de decirles que el templo que Salomón, ¿verdad?, levantó, majestuoso, impresionante, una estructura arquitectónica admirable, estaban todos viendo, y Cristo dijo: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido. A eso está relacionada la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la contesta ya en Marcos 13 y Lucas 21. Pero Cristo contesta la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la misma pregunta. Y ya en Mateo 24 Cristo la contesta. Pero quiero que vayamos despacio, porque comienza en el versículo 4 diciendo: miren que nadie, no oigo, los engañe. Qué interesante que lo primero que Cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados. En la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia, llegaron a Berlín, cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun, su esposa, Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia, y los japoneses se rindieron en Pearl Harbor. Después vemos nosotros que al llegar a Alemania, nadie de los alemanes se imaginaba, estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos, 85 millones de personas educadas creyeron a Adolfo Hitler que iba a ser, y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania. Hitler levantó la Volkswagen, la inventaron. La palabra Volkswagen significa Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Volkswagen significa el carro del pueblo. Es un modelo de un coche que con 4 tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer. Tú tienes un bochito y te dura 50 años. Fue una maravilla, es una maravilla de carro. Ya ahorita sacaron otros modelos. Inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios, en fin. Hitler aparentemente tenía una cortina de humo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación, las consecuencias de lo que hicieron los nazis, no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron, experimentando con los niños, con las mujeres embarazadas. El famoso doctor Mengele, ¿verdad?, que lo agarraron en Brasil, después igual que Eichmann en Argentina, y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos, con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior, mejorar la raza humana. Y desde luego que para eso necesitas experimentos. Y no iba a hacer experimentos con ratones, hizo experimentos con seres humanos. Más de 8 millones de personas murieron
En los campos de concentración, casi 6 millones de judíos, más gitanos, homosexuales, personas de la clase baja, porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar, dizque en aras de la ciencia. Y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande, ¿saben lo que hicieron? Un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, con N, Nuremberg se escribe, 1946-47. Trajeron a los mejores abogados norteamericanos, a los mejores abogados ingleses, canadienses, franceses, y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes, los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad. Vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote. Se está destapando la coladera de los últimos 16 meses. Y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos de niños, en Europa y en Japón principalmente, en los últimos 12 meses se triplicó. ¿De qué edades? De 12 a 18 años. Pero los medios de comunicación, no oyes nada. Todo es un silencio ahorita. Y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo. Porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan, no retraten, no graben, no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global. ¿Sabían ustedes que el presidente de Francia, Macron, quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios, por acá, por allá, volver otra vez a usar el confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿Dónde están? Búscalos. Busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias. Y toda esta semana en Cuba más de 1 millón de cubanos se levantaron en esta semana también. Y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento, de encerrarnos, que recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo, abril, ¿se acuerdan del año pasado? Que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle, las metían a la cárcel o les cobraban $500 de multa o las golpeaban, y prohibido ir al cine, y prohibido esto, prohibido ir a la playa, prohibido ir a los parques. Los niños menores de edad, las escuelas, cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños, cerraron las escuelas primarias. Y ahorita están reabriéndolas ya en Florida, en Texas, en más de 5 o 7 estados de Estados Unidos, porque ya demostraron era imposible continuar enseñando, de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela. Entonces, estamos en un mundo del engaño, donde estamos siendo engañados en muchas formas. Hay maridos que engañan a la mujer, y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre, ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante. Y cuando lo descubren, oye, Paquín, pero mi Pancho, yo creí que qué Pancho ni qué Pancho. Y viceversa, ¿verdad? Hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta, porque dicen, no es posible, ¿cómo me pudo haber hecho ella esto? O también pasa con los muchachos, mi hijo, yo no sabía que mi hijo era capaz de esto.
Damas y caballeros, santos de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Traemos dentro de nosotros un mundo de maldad. Y no estoy hablando de los no cristianos, esos olvídate. Estoy hablando de los que ya estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación. Que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia, más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia, de mi juventud, de mis matrimonios pasados, de todo lo que hicimos, de los crímenes que pudieron haber hecho, de los robos. Todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Cristo comienza diciéndonos: no se dejen engañar, porque la Biblia termina en Apocalipsis 12, 8 al 10. El diablo, el dragón y Satanás, que engaña al mundo entero. Qué fácil es que seamos engañados. Qué fácil es que seamos engañados todos. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al final de los tiempos el engaño aumentará y no nos vamos a dar cuenta. Dicen que si el pez no le pones una carnada al anzuelo, el pez, ¿de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo? Engañar al pez. Sin la carnada, el pez no sigue a la carnada, pero el pez es engañado. ¿De qué forma? Creyendo que es comida para él, y cuando muerde se queda atrapado. El diablo tiene 1000 carnadas contra cada uno de nosotros, 1000 formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo. Por eso dice Proverbios 6, 32: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará. El que engaña a su esposa, el que engaña a su esposa, el que engaña a sus padres, el que roba a sus padres, quedan bajo una maldición muy grande en la Biblia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos engañados. Creíste que esa muchacha más joven, ¿verdad?, iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives. ¿O creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti? Encontraste un Rambo por ahí, ¿verdad?, que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives. Somos engañados. Y los muchachos, no, los solteros ven una muchacha que bueno, que está atractiva y todo, pero no es todo para el matrimonio. O una muchacha ve un muchacho también, y cuidado, tú no te puedes casar antes de 1 o 2 años de conocer a esa persona. Con tiempo, en 1 o 2 años de noviazgo, te das cuenta de todo lo que pueda haber, y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona, que es muy posesivo, o es muy egoísta, o ella es muy posesiva y te quiere controlar, y comenzarte cuenta que mejor de lejecitos, y vas midiéndole, ¿verdad?, la distancia, porque necesitamos tiempo para todas las decisiones que tenemos que tomar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y veamos el versículo 6, que nos ubica por primera vez para saber. Ya sabemos que estamos en los postreros tiempos, estamos desde Pentecostés, repito, a nuestros días, hasta los últimos tiempos. Pero ¿cómo saber si nos encontramos en los últimos días en las que las profecías bíblicas, de eso se trata toda esta serie que compartí, Profecías Selladas del Fin? ¿Cómo sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo, las de los últimos tiempos, en nuestros días? Y esta es la primera pista que Cristo nos da. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los engañe, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares.
el Instituto para la Paz de Suecia y Estocolmo nos da la siguiente estadística, que de los 6,000 años de historia que tenemos, de los 6,000 años de historia, solamente han habido en el mundo 25 años de paz. De 6,000, desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos, han habido solo esta cantidad de años de paz. Todas las demás han sido guerras, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero, aun cuando en toda la historia han habido guerras, nunca hasta el siglo XX, 1914, 1918, se juntaron nación contra nación y reino contra reino, y por primera vez en la historia humana vino la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca como en el siglo XX hasta nuestros días se han convergido terremotos, pestes, hambres, revoluciones, golpes de Estado como jamás. Termina la Primera Guerra Mundial y un hombre llamado Nikolai Lenin, después de que matan a los zares de Rusia, acabaron con el linaje de los zares de Rusia. Por primera vez en la historia nace la ideología del comunismo, que años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, Carlos Marx delineó en un libro que se llama El Capital, y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Federico Engels, y ahí quedó. Y llegamos hasta 1917, cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza, después de casi 55, 60 años de que Marx había muerto, porque Marx muere en 1860 más o menos, y Lenin aplica el libro del marxismo a la práctica, y viene la primera revolución en Rusia llamada la revolución bolchevique. Lenin dio una orden, y que fue la siguiente, basado en el libro de Marx: no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de Estado si no hay más de 10,000 o 25,000 muertes. Tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema. Bueno, después de Lenin se muere, sigue José Stalin, más de 100 purgas, millones de personas murieron. Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba, y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto, y ellos iban a dictar. Es lo que se llama la dictadura, cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario, que es una democracia. El pueblo gobierna. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos dice we the people, nosotros el pueblo somos los que debemos de seguir y decirle al gobierno si es bueno o es malo, no el gobierno a nosotros. En fin, viene la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, Rusia, Irán, India, Pakistán, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen bombas nucleares, que no son juguetes. Ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China, enfrente de Taiwán, de Filipinas, tratando de arrasar con Hong Kong, apoderarse de Taiwán, todas las islas del mar de China, poner buques. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo a un lado completamente, sacó a las tropas de Afganistán. El Medio Oriente, se salieron también del Medio Oriente. Ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear. Ahora bien, Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, en cuanto a tecnología, junto con Israel.
La tecnología de Israel militar es asombrosa. Pero China tiene 200 millones de soldados. Nadie en el mundo los tiene. Y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia. China tiene hombres, Rusia armas nucleares. Y se les junta como los tres mosqueteros Irán. Y ahora que ya se levantó la prohibición del uso de la proliferación de armas nucleares, ya no existe el tratado, ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235, que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y nadie les puede impedir. Entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la Torre de Babel, que culminará con el famoso anticristo, que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero. Ahora vayamos al libro del Apocalipsis y veamos en el capítulo 13 qué podemos investigar del anticristo. Profecías selladas del fin. El libro del Apocalipsis explica las visiones del libro de Daniel. Síganme con mucho cuidado. Las visiones que Daniel tuvo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, esas visiones que Daniel tuvo, todas para el tiempo del fin de Israel, son explicadas porque a Juan, que nació 600 años después de Daniel, Daniel escribió 500 años antes de Cristo, 600 años, y Juan el apóstol 600 años nació después, cuando murió exiliado en la isla de Patmos. Fue el último apóstol que sobrevivió. Juan recibe mucha más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel. Entonces, si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del Apocalipsis, te quedas, es un retrato a la mitad. Y si tienes el libro del Apocalipsis y no tienes a Daniel, no entiendes el libro del Apocalipsis, porque los símbolos del libro del Apocalipsis se encuentran en Daniel, porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden eso, ¿verdad? La Biblia no es de pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China, y como el águila Estados Unidos, y como la Gran Bretaña estos animales representan ahorita a China, etcétera, etcétera, y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos. Y ya no, pues yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial, como lo he oído últimamente, que la Organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial. De ninguna manera. Las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera, que no va a permitir que nadie se meta. Y el anticristo surge del Medio Oriente, por el amor de Dios. Y lo vuelvo a decir, Virgen del Socorro. Hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes, de personas, pues yo creo que esto, y hacen mapitas, y esto y el otro, y la Biblia, ¿dónde está? Y ponen uno que 2, 3 versículos, pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da. La revelación tiene que ser progresiva. Dios nos revela una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto. Mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé, todavía hay algo que le falta. Y el Apocalipsis culmina con esto. En Apocalipsis 13, por ejemplo, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan?
Vean los detalles de la Biblia. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál era el mar que Juan tenía enfrente? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Juan, me paré en la arena del mar, ¿qué está diciendo? Esta visión que él tuvo salió del mar Mediterráneo, y de ahí, del área del Mediterráneo, ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo. Entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios, a los medos persas y a los griegos, en una confrontación, representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos, chocando el uno con el otro. Y tal como la historia nos los dice, Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas, y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego. Pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro, o el cuerno grande, se divide en 4 cuernos el imperio griego. Los cuernos, apúntenlo en la Biblia, siempre representan o reyes o reinos, o reyes o reinos, siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vemos la historia, muere Alejandro y el imperio griego es dividido en 4 diferentes áreas geográficas. A los que les interesa apuntarlo: Grecia o Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Y ahí en el versículo 8 de Daniel 7, 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas 4 divisiones del imperio griego surge el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces tenemos 4 áreas, 4 pistas, 4 claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra, de España, de Metepec, de Estados Unidos, de Brasil, de China, de Rusia. El anticristo va a surgir entre el área geográfica que en el Antiguo Testamento se llama la Mesopotamia, que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak. En el Antiguo Testamento no estaba dividido. Sí, en el Antiguo Testamento es Babilonia. Babilonia es Irak moderna. Y Persia en la Biblia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República. En el 79, República Islámica de Irán. Entonces, de esa área geográfica el anticristo va a surgir. No de Roma, pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, del mar Mediterráneo. Esta bestia tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas no pertenecen a 7 emperadores romanos. Estas 7 cabezas, vamos al capítulo, me quiero ir despacio, 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, y vean la misma imagen. El capítulo 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, otra vez, y 10 cuernos. Al anticristo siempre, siempre, siempre en Apocalipsis se le describe como una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿quiénes son? 7 emperadores romanos, como han tratado de postular. En el versículo 7, el Espíritu Santo nos va a revelar quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Qué fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Apocalipsis 17, versículo 7.
yo te diré el misterio de la mujer, porque es un misterio, y de la bestia que trae, la cual 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan mucha atención. La bestia que has visto era... La bestia que has visto existió antes. Esto fue escrito hace 2000 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, antes del Imperio Romano, esta bestia, esta potestad satánica, este principado satánico ya existía. No se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez después del juicio. No hay reencarnación, ni purgatorio, ni hay limbo, ni otra oportunidad para los seres humanos. Pero los espíritus demoníacos y los demonios, cuando entran a una persona y la persona se muere, ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia. ¿Me van siguiendo? Si tienes una abuelita, ¿verdad?, que es bruja, o tuviste una bisabuela que es bruja, estaba controlada por espíritus, se muere, los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quién de los hijos o quién de los nietos tiene tendencia al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias, en el linaje, en las descendencias, la maldición de la brujería. Y en el capítulo 10 de Daniel, sin que vayamos rápido a Daniel, nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel, para explicarle a Daniel el futuro de Israel, el principado de Grecia, el principado satánico de Grecia, porque cada imperio tuvo su principado, salió y detuvo a Daniel, al mensajero, al ángel de Dios en el cielo, para impedirle durante 3 semanas que llegara con el mensaje a Daniel. Entonces hubo una guerra cósmica, etcétera, etcétera, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero vemos que dice Daniel, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, o sea, los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido. Cuando dice la Biblia, la bestia que has visto era, nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus. El anticristo será un ser humano, tiene que ser un ser humano, porque viene de la semilla de la mujer. Génesis 3:15. La maldición que Dios le dio a Satanás: tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad, genéticamente. Entonces Satanás, como Cristo, tiene que ser humano, pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado, que en este caso ya es, voy a continuar haciendo, ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto, que tiene que haber sido un principado del pasado, de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo. Este principado que está esperando que nazca el anticristo, cuando nazca el anticristo va a salir del abismo, lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar. Por eso dice la Biblia, la bestia que has visto era, o sea, está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer, poseído por un principado satánico. La bestia que has visto era, y no es, en tiempos del Imperio Romano, este espíritu, este principado satánico, no estaba operando en ningún imperio. Y está para subir del abismo. Vayamos rápido a Apocalipsis 11 y veamos en Apocalipsis 11 que la Biblia dice en el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio
Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá, el que matará a los últimos 2 testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Y rápidamente regresamos a Apocalipsis 17 para terminar. La bestia que has visto era, no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Vean ustedes que el Espíritu Santo demanda sabiduría para entender esto, pero no la sabiduría de los seres humanos, porque dice en 1 Corintios 2:10 en adelante, hablamos sabiduría en misterio, la que los seres humanos no conocen, pero a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce. Entonces una persona puede ser muy inteligente, puede tener doctorados, o alguien que me escucha, o eres un filósofo, o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas, y en lo que tú me quieras y mandes, y decir, vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia. No la entiendes, porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es locura al que se pierde, poder de Dios al que se salva. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son imperios en la Biblia. Apúntalo, es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia, en la parte de atrás. Los montes siempre representan imperios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, no hay reyes sin montes, o sea, sin reinos, sin imperios. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes del pasado, y dice la Biblia, 5 de ellos han caído en el tiempo de Roma. Pongan mucho cuidado aquí. El primer imperio fue Asiria, velo apuntando. El segundo fue Egipto en la historia. El tercero fue Babilonia. El cuarto, los medos persas. El quinto, los griegos. Y el sexto, Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Uno es, o sea, en tiempos, 5 han caído. En el tiempo de que Juan escribió esto, ¿quiénes habían caído? Asiria, o Siria, Egipto, Babilonia, Medo Persa y Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano, que fue el sexto, es cuando Juan escribió esto. Y el otro, o sea, el séptimo, la séptima cabeza, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. A ver, hasta Roma 6, falta uno antes del anticristo, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos, que más adelante, ya lo expliqué antes, que están en Apocalipsis. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo. Lo explica claramente Daniel 7. Cuando se junten estos 10, de uno de ellos surge el anticristo. Entonces el séptimo es el gobierno del anticristo, y hasta que se junten los 10 reinos, no puede surgir el séptimo, porque el octavo es el anticristo. Y en Daniel 7 dice que una vez que los 10 reyes se junten, de entre ellos surge el anticristo. No podemos especular quién es el anticristo, si es Obama, si es Nikita Khrushchev, si es el Papa, o si es el príncipe Felipe. No podemos especular. Con esto quiero terminar. Hasta que oigamos, santos de Dios, hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, una confederación política de 10 naciones. Van a gobernar 1 o 2 años, no sé, pero de una de esas 10 naciones
surge el anticristo. No especulemos hasta que venga esta confederación de estas 10 naciones. Él es el octavo imperio y final. Y finalmente en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo interpreta todo. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única ciudad religiosa que ha existido, la única que al mismo tiempo es una religión, es el Vaticano. El Vaticano es una religión. El catolicismo romano, independiente de Italia. El Vaticano tiene el Papa, tesorero, sus bancos, su policía, y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Porque si es un Estado, bienvenida a las Naciones Unidas. Por eso dice la Biblia, la gran ramera, una religión que se mezcló con el mundo y que va a terminar quemada por el gobierno del anticristo. Oremos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados, porque las tinieblas están cubriendo al mundo, pero en ti y en mí no somos hijos de las tinieblas. Resplandecerá la luz, porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo, que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste. Se vienen cosas peores en el mundo. Prepárate, porque si no te preparas, serás engañado junto con toda tu familia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido. Las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de todo, del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, de saeta que huele de día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por cuanto has confiado en Él, Él te librará, te rescatará, te protegerá y nunca jamás nos abandonará. Si has caído en un hoyo, te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación, para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos. Que ya se oyen las trompetas y ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahí viene Jesús, ahí viene ya, ahí viene por nosotros. Preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre. E invítale en este momento como tu Señor y Salvador, diciéndole estas palabras. Señor Jesús, creo que fuiste crucificado
enterrado y resucitado a los 3 días. Y que con tu muerte en la cruz, con la sangre que derramaste, me limpias de toda mi vida pasada. Jamás te acordarás de mis pecados. Y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme, guíame en la corta vida que nos queda para guiar a otros también y ser una lámpara en mi vida, a mi familia, a mis amigos, en mi trabajo, para que pueda yo ser digno verdaderamente de haberte conocido y de permanecer en la fe hasta el final de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que tenemos. Gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por la Biblia.